Comenzamos nuestra entrevista con el candidato del Partido Popular, presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Ya nos daba esa primera pista, cree que espera que haya acuerdo de gobierno pronto. Insiste en que después de las elecciones, sobre todo si se repiten los resultados, va a ofrecer de nuevo la gran coalición. ¿Cómo va a convencer al Partido Socialista? Bueno, ahora hay que esperar, ¿no? Es decir, las elecciones son el próximo 26 de junio. Creo que en este momento los partidos debemos aspirar a coaligarnos con los españoles. Yo voy a intentar ganarme la confianza de los españoles, explicándoles que hemos superado un momento muy difícil, pero que ahora hay que perseverar en las políticas. Bueno, a partir de ahí, si los resultados son similares a los que hubo el 20 de diciembre, pues yo haré el mismo planteamiento. Lo que es evidente es que España necesita un gobierno estable, España necesita certidumbre y necesita seguridad y sobre todo necesita mucha moderación. Por tanto, si yo pensaba que una cosa era buena con unos resultados el 20 de diciembre, si se repiten, pues sigo pensando lo mismo, no voy a cambiar de opinión así porque así. Sí, pero el PSOE dijo que no y sigue manteniendo esa idea. ¿Cómo le va a convencer? Bueno, ya veremos lo que hace el Partido Socialista. Es muy difícil en este momento, yo lo hice estando en precampaña electoral, pero es evidente que hay que dar salida a las situaciones complejas, ¿no? Los españoles el 20 de diciembre votaron lo que estimaron oportuno y conveniente. Yo hice una propuesta, esa propuesta no fue aceptada, los otros partidos no lograron ninguna fórmula de gobierno, pues también tendrán que dar una salida. Las obligaciones no son solo del Partido Popular, son de todas las fuerzas políticas. ¿Y qué cree que pasó para que no hubiera ese entendimiento, para que no se llegara a un acuerdo entre todos? No lo sé, pero llegó a haber una reunión entre Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista. Al final solo hubo una coalición entre Ciudadanos que votó al candidato señor Sánchez, pero eso no era suficiente para gobernar y por tanto hubo de repetirse las elecciones. Mi propuesta era muy clara, que gobernara el primero con el segundo, con el cuarto. Era una mayoría importante, dábamos un buen mensaje, era una mayoría de moderación, pero no fue aceptada. Yo estoy absolutamente convencido de que nadie será tan irresponsable de provocar unas terceras elecciones, porque ciertamente eso sería una burla para todos. Después de ver el resultado de las encuestas, ¿ve más como su principal rival a Pablo Iglesias que a Pedro Sánchez? Es difícil, pero es verdad que algunas de las encuestas que se están publicando en las últimas fechas dice que Podemos puede ser la segunda fuerza política. Yo no lo sé, eso serán los españoles lo que lo decidan y lo sabremos de verdad el próximo día 26 de junio. En cualquier caso, a mí lo que me preocupa y lo que me debe ocupar es decirle a los españoles por qué creo que después de superar una etapa de enormes dificultades debemos perseverar en las políticas que han sido útiles y sobre todo pues debemos trabajar para que ese gran objetivo nacional, que es crear empleo, que va a ser mi prioridad para los próximos 4 años, pues se siga produciendo. Llevamos 2 años buenos, el 14 y el 15, el año 2016 en su primera parte está siendo bueno. Hemos conocido que en mayo hay 200.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Yo cuando vi esa cifra en el día de ayer quedé encantado, pero queda todavía mucho por hacer, hay que perseverar y hay que intentar llegar a 20 millones de españoles trabajando. Tenemos que crear 500.000 puestos de trabajo en los próximos 4 años cada año y creo que se puede hacer porque ya lo hicimos en 2015. Todo el mundo ha coincidido en que esos datos del empleo en mayo son positivos, pero los sindicatos dicen que es empleo estacional y empleo precario. ¿Cómo lo ve para el futuro? ¿Se va a mantener esa tendencia? Pues no estoy de acuerdo. En España el 75% de las personas que trabajan tienen un contrato indefinido. En el año 2007, que fue el año más importante de la economía española, cuando creció mucho el PIB, eran solo el 67%. Es verdad que hay algunos trabajos, sobre todo en la agricultura, hostelería, que son estacionales, pero 75% es lo que hay ahora y yo estoy absolutamente convencido, sobre todo después de ver los datos de mayo, que cada vez va a haber más contratos indefinidos en España, fijos, si somos capaces, como es natural, de hacer las cosas bien. Hoy el Banco de España ha presentado una propuesta en ese sentido, habla de una reforma laboral para acabar con esa temporalidad y propone que se rebaje la indemnización por despido para los trabajadores fijos y que el sueldo vaya relacionado con la situación de las empresas. ¿Qué le parece esa propuesta? Me parece una propuesta en la que no voy a entrar. El Banco de España puede hacer las propuestas que estime oportuno y convenientes, pero creo que es mejor la mía, porque la mía dice que cuando alguien contrate a una persona fija
durante los primeros 4 años de ese contrato fijo no tendrá que cotizar por los primeros 500 euros de sueldo mensual. Y además esa propuesta va acompañada de otra. Toda aquella persona que convierta un contrato temporal en fijo, también durante 4 años no tendrá que pagar cotización a la Seguridad Social por los primeros 500 euros del sueldo. Eso creo que va a estimular la contratación indefinida y por tanto me parece mucho más entendible y mejor que lo que ha planteado el Banco de España, que como es natural yo respeto absolutamente. Quería preguntarle por otro dato que también se ha conocido estos últimos días, un informe del INE y otro también de Cáritas, que hablaba de cómo todavía esas mejoras económicas no llegan a un amplio porcentaje de la población y daba datos sobre la cantidad de gente que todavía está en riesgo de exclusión social. ¿Qué plantea para el futuro para esas personas? Pues eso es verdad. Todavía la recuperación no han llegado a todos los españoles. Fíjese que yo acabo de decir hay que crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura. Eso es verdad, pero el principal factor de desigualdad y de pobreza es la falta de empleo. Por tanto, en la medida en que seamos capaces de que se cree empleo en España, habrá menos desigualdad, habrá menos personas en situación de pobreza y además tendremos más recursos para mejorar las pensiones y para seguir atendiendo los grandes servicios públicos fundamentales que son sanidad, la educación y los servicios sociales. Por eso el empleo es capital. Tiene que ser el gran objetivo nacional, lo va a ser y si conseguimos el objetivo, pues las cosas irán también para mucho esas mejor. Personas. Para esas personas es capital. ¿Quién paga las pensiones? Pues los que trabajan y cotizan a la Seguridad Social. Esas personas que trabajan y cotizan a la Seguridad Social tienen un sueldo, pagan el impuesto de la renta, consumen más porque tienen dinero y por tanto pagan los impuestos indirectos. Por tanto, eso es fundamental para tener buenos servicios sociales, para seguir atendiendo el desempleo y para mantener los grandes servicios públicos, sanidad y educación. Le voy a preguntar sobre otra de las cuestiones que ha presentado antes de que conozcamos el programa electoral, que es esa rebaja del IRPF. ¿Cuándo la aplicaría si gana las elecciones, si gobierna? No sé, nosotros ya hemos hecho una rebaja del IRPF en el año 2015 y vamos a hacerla entre el 2015 y el 16. Al final, como las cosas iban bien y había actividad económica y estábamos recaudando, dijimos vamos a hacer las 2 rebajas en el año 15. El año 16 está bajando también el impuesto de sociedades y nuestro planteamiento es bajar 2 puntos el impuesto a la renta a las personas físicas en la medida en que la recaudación vaya bien. Pero desde luego a lo largo de la próxima legislatura lo haremos. Y además le voy a dar un dato que es muy importante. El hecho de haber rebajado los impuestos ha contribuido, junto a con otras muchas medidas, a que haya crecimiento económico y a que en el año pasado, 2015, se hayan creado en España 575.000 puestos de trabajo. Han influido muchas cosas, pero una de ellas ha sido esa. Eso quiere decir que no hay una fecha. Hoy me parecía, leyendo la prensa por las declaraciones de Cristóbal Montoro, que podría ser a comienzos del año que viene. No está cerrada. No existe el compromiso de hacerlo ya. No hay el compromiso de hacerlo ya, pero sí hay el compromiso de hacerlo como lo hicimos en el año 2015. ¿Es compatible esa rebaja del IRPF con el cumplimiento del déficit? Porque Bruselas además pide un ajuste de 8.000 millones de euros. Bueno, es absolutamente compatible. Es decir, aquí de lo que se trata, que es lo que hemos hecho. Nosotros hemos conseguido a la vez bajar los impuestos, reducir el déficit, el año pasado del 5,8 al 5, es verdad que teníamos que haberlo reducido más, crecer y crear empleo. Es decir, que las cosas bien hechas pues permiten hacer esas 4 cosas: bajar impuestos, reducir el déficit, crecer y crear puestos de trabajo. Yo creo que es compatible. Ahora tenemos que reducir el déficit, hemos negociado una nueva senda con la Comisión Europea, pero creo que a lo largo de esta legislatura se pueden volver a bajar los impuestos y lo más importante es crecer y crear empleo. Al final esa es la clave. Lo demás son instrumentos. El objetivo es el empleo. Sí, pero es verdad que está esa reclamación de los 8.000 millones. Quería preguntarle por Bruselas, porque esa carta que hemos conocido todos, que se hizo pública, en la que usted se comprometía a, si fuera necesario, a adoptar nuevas medidas. ¿En qué medidas estaba pensando? La más importante de la que estaban pensando es aumentar la actividad económica, más crecimiento y por tanto más recaudación para el Estado. Es decir, contra el déficit se puede luchar de 2 maneras: aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. Yo creo que en estos momentos España está creciendo a buen ritmo, se están creando puestos de trabajo, eso aumenta la recaudación y por tanto la aspiración que debe tener el Gobierno, luego veremos si se consigue o no, es que se aumenten los ingresos y que se utilicen esas partidas para reducir el déficit público. Eso no incluye un recorte del gasto público.
Yo no tengo pensado hacer un recorte del gasto público distinto del que ya se ha hecho a lo largo de este año, que son 2.000 millones, ya lo hemos hecho hace unos meses antes de que dijera nada la Comisión Europea, 2.000 millones de no disposición, un acuerdo de no disposición. Este año no va a hacer falta hacer más. En los últimos meses, porque hemos estado, no sé cómo definirlo, este impasse que hemos vivido esta legislatura tan breve, se han conocido nuevos datos relacionados con los casos de corrupción. ¿Cómo cree que van a influir en esta nueva campaña electoral? Bueno, la mayor parte de los casos, en fin, que estamos conociendo, pues son casos sobre los que se lleva hablando durante mucho tiempo, que afectan a diversas fuerzas políticas. Pues yo creo que influirán como otras muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que la gente al final hace un juicio de valor de tipo general, ¿no? Y entonces, evidentemente, nadie está de acuerdo con el 100% de lo que hace una fuerza política u otra, sea esa la que sea, ¿no? Pero sin duda alguna influirán, como ya influyeron en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. ¿En qué sentido cree que le afectaron al Partido Popular? Bueno, el Partido Popular le ha tocado gobernar en la época donde era más difícil en las últimas décadas en España. Nosotros vivimos una crisis económica monumental. La primera vez desde nunca que España estuvo a punto de quebrar y que España estuvo a punto de un rescate de las instituciones europeas. Bueno, eso obligó a tomar decisiones difíciles, decisiones complejas. Mucha gente había perdido su puesto de trabajo. Nuestros 2 primeros años, el año 12 y el año 13, fueron muy difíciles. Pero por eso yo ahora digo, oiga, ahora sí que podemos mirar el futuro con optimismo. Es decir, se ha demostrado que la política de reformas, la política de control del gasto es útil, y por eso le digo, se han creado mucho trabajo en los últimos tiempos, empieza a aumentar los contratos fijos, bueno, y ahora vamos a ver si en los próximos 4 años podemos crear esos 2 millones de puestos de trabajo. Junto a eso usted también ha dicho que efectivamente pesaban esos casos de corrupción. Sí, han pesado muchas cosas. Evidentemente. Vamos a volver un poco a hablar de los pactos, porque es verdad que es una de las cuestiones que está planteada en esta nueva etapa electoral, porque va a pesar mucho en el futuro. Hemos tenido aquí, además, en este telediario a los representantes de Convergencia y de Esquerra, y los dos han insistido en que tienen un punto que es el que ellos ofrecen para empezar a hablar, que es el referéndum en Cataluña. Yo no voy a hacer ni a permitir por 2 razones. Una, porque no creo en ello. Yo creo en la unidad de España, creo en mi país, ¿no? Pero segundo, porque no lo permite la ley. Es decir, hay algunas cosas que es mejor dejar claras. La unidad de España es algo que corresponde a todos los españoles, no solo a una parte de los españoles. La igualdad entre todos los españoles, sean quienes sean, vivan donde vivan, hagan lo que hagan y piensen como piensen, es un principio constitucional que yo voy a defender. Y la soberanía nacional, es decir, lo que sea España lo decidimos entre todos, hayamos nacido donde hayamos nacido, es algo sobre lo cual solo pueden disponer los españoles, y yo estaré a favor siempre de eso. A partir de ahí, creo que debemos hablar, creo que podemos hablar, creo que hay margen para el entendimiento, pero insisto, yo voy a defender la soberanía nacional y la igualdad de los españoles siempre. ¿Cómo interpreta esas declaraciones de José María Aznar diciendo que hay que hacer todos los sacrificios personales necesarios para formar gobierno? Bueno, los expresidentes del gobierno hablan cuando lo estiman oportuno y conveniente, y de todas las opiniones pues son importantes y hay que tenerlas en cuenta, como hago con todos los demás. Si fuera necesario, a favor de la gobernabilidad, para evitar unas terceras elecciones, ¿estaría dispuesto a tomar una decisión personal? ¿Se lo plantearía? Yo estaré dispuesto siempre a tomar las decisiones que el pueblo español decida. Es decir, si el pueblo español decide que un determinado partido con un determinado candidato es la primera fuerza política, creo que hay que respetar al pueblo español. A veces uno se sorprende de que gente que no se ha presentado a elecciones o con votos viene luego a enmendarle la plana a los españoles. Yo no lo haré nunca. Siempre he dicho que debería gobernar el más votado, lo he dicho en elecciones municipales, en autonómicas, y también lo voy a decir en elecciones generales, porque uno de los principios básicos de la democracia es respetar la voluntad de la gente, aunque a algunas personas pueda no gustarle, pero así son las cosas. En estos momentos está José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, ha estado también el expresidente Felipe González, hemos visto a Albert Rivera. El Consejo de Ministros trató la situación de los trabajadores españoles en Venezuela para mejorarles el sueldo. ¿Por qué se ha colado Venezuela en la campaña electoral? En la pre-campaña, en este caso. Yo tengo que decir que yo no la he metido a Venezuela en la campaña electoral ni en la preelectoral, porque es que yo llevo mucho tiempo ocupándome de Venezuela. Soy el primer jefe de gobierno del mundo
que he recibido a la mujer de Leopoldo López, que está en la cárcel injustamente sin haber hecho absolutamente nada. Es decir, me parece una verdadera atrocidad. Lo que está pasando el pueblo venezolano me parece dramático. Hay allí muchos españoles, sobre todo canarios, gallegos, pero de todas partes, y yo llevo ya mucho tiempo pues recibiendo las caricias, entre comillas, del señor Maduro. Yo no he hecho campaña electoral de esto, lo que he hecho es cumplir como una obligación como presidente del Gobierno de España. Quiero para los venezolanos lo mismo que para los españoles: democracia, libertad, derechos humanos y progreso económico y social. Y llevo 4 años así. Quiero preguntarle por una de las imágenes de la campaña electoral anterior, ese joven que le agredió en Pontevedra. Hoy se ha conocido la sentencia, le han condenado a 2 años en un centro de menores porque tiene 17 años. No sé si quiere hacer algún comentario sobre... Bueno, yo no le acusé, a mí me criticaron por no acusarle. Creo que bastante penitencia lleva con lo que ha hecho. La sentencia me parece que ha sido producto de un acuerdo entre su abogado y la Fiscalía, por lo que he leído, y yo no tengo nada más que decir que respetar ese acuerdo y que ojalá en la vida pues no vuelva a hacer ese tipo de cosas, ni él ni nadie, porque en fin, no conducen a nada. Da la impresión de que le vamos a ver en esta campaña bastante en la calle. Sí, yo siempre he hecho mis campañas en la calle, otros las hacen en otros sitios. Yo en la calle. Muy bien. Le quería preguntar, mañana presentan el programa electoral el Partido Popular en Barcelona. ¿Va a haber alguna sorpresa? No. Es decir, yo ya he presentado un programa electoral hace 4 o 5 meses. Si yo ahora saliera con conejos de la chistera, la gente podría pensar que yo era un impostor, y no lo soy. Con absoluta franqueza, el gran objetivo va a ser el paro, luego va a ser preservar los grandes servicios públicos y nuestro sistema de pensiones, defender la unidad de España y atentos a los derechos y libertades de la gente y a la lucha aquí, fuera de aquí, contra el terrorismo yihadista. Mariano Rajoy, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Telediario esta noche. Ha sido un placer, muchas gracias. Debemos perseverar en las políticas que han sido útiles y sobre todo pues debemos trabajar para que ese gran objetivo nacional, que es crear empleo, que va a ser mi prioridad para los próximos 4 años, pues se siga produciendo. Llevamos 2 años buenos, el 14 y el 15, el año 2016 en su primera parte está siendo bueno. Hemos conocido que en mayo hay 200.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Yo cuando vi esa cifra en el día de ayer quedé encantado, pero queda todavía mucho por hacer. Hay que perseverar y hay que intentar llegar a 20 millones de españoles trabajando. Tenemos que crear 500.000 puestos de trabajo en los próximos 4 años cada año, y creo que se puede hacer porque ya lo hicimos en 2015. Todo el mundo ha coincidido en que esos datos del empleo en mayo son positivos, pero los sindicatos dicen que es empleo estacional y empleo precario. ¿Cómo lo ve para el futuro? ¿Se va a mantener esa tendencia? Pues no estoy de acuerdo. En España el 75% de las personas que trabajan tienen un contrato indefinido. En el año 2007, que fue el año más importante de la economía española, cuando creció mucho el PIB, eran solo el 67%. Es verdad que hay algunos trabajos, sobre todo en la agricultura, hostelería, que son estacionales, pero 75% es lo que hay ahora, y yo estoy absolutamente convencido, sobre todo después de ver los datos de mayo, que cada vez va a haber más contratos indefinidos en España, fijos, si somos capaces, como es natural, de hacer las cosas bien. Hoy el Banco de España ha presentado una propuesta en ese sentido, habla de una reforma laboral para acabar con esa temporalidad y propone que se rebaje la indemnización por despido para los trabajadores fijos y que el sueldo vaya relacionado con la situación de las empresas. ¿Qué le parece esa propuesta? Me parece una propuesta en la que no voy a entrar. El Banco de España puede hacer las propuestas que estime oportuno y convenientes, pero creo que es mejor la mía, porque la mía dice que cuando alguien contrate a una persona fija, durante los primeros 4 años de ese contrato fijo no tendrá que cotizar por los primeros 500 euros de sueldo mensual. Y además esa propuesta va acompañada de otra. Toda aquella persona que convierta un contrato temporal en fijo, también durante 4 años no tendrá que pagar cotización a la Seguridad Social por los primeros 500 euros del sueldo. Eso creo que va a estimular la contratación indefinida y por tanto me parece mucho más entendible y mejor que lo que ha planteado el Banco de España, que como es natural yo respeto absolutamente. Quería preguntarle por otro dato que también se ha conocido estos últimos días, un informe del INE y otro también de Cáritas, que hablaba de cómo todavía esas mejoras económicas no llegan a un amplio porcentaje de la población, y daba datos sobre la cantidad de gente que todavía está en riesgo de exclusión social.
social. ¿Qué plantea para el futuro para esas personas? Pues eso es verdad. Todavía la recible, ahora tenemos que reducir el déficit, hemos negociado una nueva senda con la Comisión Europea, pero creo que a lo largo de esta legislatura se pueden volver a bajar los impuestos y lo más importante es crecer y crear empleo. Al final esa es la clave, lo demás son instrumentos, el objetivo es el empleo. Sí, pero es verdad que está esa reclamación de los 8.000 millones. Quería preguntarle por Bruselas, porque esa carta que hemos conocido todos, que se hizo pública, en la que usted se comprometía, si fuera necesario, a adoptar nuevas medidas. ¿En qué medidas estaba pensando? La más importante de la que estaban pensando es aumentar la actividad económica, más crecimiento y por tanto más recaudación para el Estado. Es decir, contra el déficit se puede luchar de dos maneras, aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. Yo creo que en estos momentos España está creciendo a buen ritmo, se están creando puestos de trabajo, eso aumenta la recaudación y por tanto la aspiración que debe tener el Gobierno, luego veremos si se consigue o no, es que se aumenten los ingresos y que se utilicen esos partidos para reducir el déficit público. Eso no incluye un recorte del gasto público. Yo no tengo pensado hacer un recorte del gasto público distinto del que ya se ha hecho a lo largo de este año, que son 2.000 millones, ya lo hemos hecho hace unos meses antes de que dijera nada la Comisión Europea, 2.000 millones de no disposición, un acuerdo de no disposición. Este año no va a hacer falta hacer más. En los últimos meses, porque hemos estado, no sé cómo definirlo, este impasse que hemos vivido esta legislatura tan breve, se han conocido nuevos datos relacionados con los casos de corrupción. ¿Cómo cree que van a influir en esta nueva campaña electoral? Bueno, la mayor parte de los casos, en fin, que estamos conociendo, pues son casos sobre los que se lleva hablando durante mucho tiempo, que afectan a diversas fuerzas políticas. Pues yo creo que influirán como otras muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que la gente al final hace un juicio de valor de tipo general, ¿no? Y entonces, evidentemente, nadie está de acuerdo con el 100% de lo que hace una fuerza política u otra, sea esa la que sea, ¿no? Pero sin duda alguna influirán, como ya influyeron en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. ¿En qué sentido cree que le afectaron al Partido Popular? Bueno, el Partido Popular le ha tocado gobernar en la época donde era más difícil en las últimas décadas en España. Nosotros vivimos una crisis económica monumental. Es la primera vez desde nunca que España estuvo a punto de quebrar y que España estuvo a punto de un rescate de las instituciones europeas. Bueno, eso obligó a tomar decisiones difíciles, decisiones complejas. Mucha gente había perdido su puesto de trabajo. Nuestros dos primeros años, el año 12 y el año 13, fueron muy difíciles, pero por eso yo ahora digo, oiga, ahora sí que podemos mirar el futuro con optimismo. Comenzamos nuestra entrevista con el candidato del Partido Popular, presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Ya nos daba esa primera pista, cree que espera que haya acuerdo de gobierno pronto. Insiste en que después de las elecciones, sobre todo si se repiten los resultados, va a ofrecer de nuevo la gran coalición. ¿Cómo va a convencer al Partido Socialista? Bueno, ahora hay que esperar, ¿no? Es decir, las elecciones son el próximo 26 de junio. Creo que en este momento los partidos debemos aspirar a coaligarnos con los españoles. Yo voy a intentar ganarme la confianza de los españoles, explicándoles que hemos superado un momento muy difícil, pero que ahora hay que perseverar en las políticas. Bueno, a partir de ahí, si los resultados son similares a los que hubo el 20 de diciembre, pues yo haré el mismo planteamiento. Lo que es evidente es que España necesita un gobierno estable, España necesita certidumbre y necesita seguridad y sobre todo necesita mucha moderación. Por tanto, si yo pensaba que una cosa era buena con unos resultados el 20 de diciembre, si se repiten, pues sigo pensando lo mismo, no voy a cambiar de opinión así porque así. Sí, pero el PSOE dijo que no y sigue manteniendo esa idea. ¿Cómo le va a convencer? Bueno, ya veremos lo que hace el Partido Socialista. Es muy difícil en este momento, yo lo hice estando en precampaña electoral, pero es evidente que hay que dar salida a las situaciones complejas, ¿no? Los españoles el 20 de diciembre votaron lo que estimaron oportuno y conveniente. Yo hice una propuesta, esa propuesta no fue aceptada, los otros partidos no lograron ninguna fórmula de gobierno, pues también tendrán que dar una salida. Las obligaciones no son solo del Partido Popular, son de todas las fuerzas políticas. ¿Y qué cree que pasó para que no hubiera ese entendimiento, para que no se llegara a un acuerdo entre todos?
No lo sé, pero llegó a haber una reunión entre Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista. Al final solo hubo una coalición entre Ciudadanos que votó al candidato señor Sánchez, pero eso no era suficiente para gobernar y por tanto hubo de repetirse las elecciones. Mi propuesta era muy clara, que gobernara el primero con el segundo, con el cuarto. Era una mayoría importante, dábamos un buen mensaje, era una mayoría de moderación, pero no fue aceptada. Yo estoy absolutamente convencido de que nadie será tan irresponsable de provocar unas terceras elecciones, porque ciertamente eso sería una burla para todos. Después de ver el resultado de las encuestas, ¿ve más como su principal rival a Pablo Iglesias que a Pedro Sánchez? Es difícil, pero es verdad que algunas de las encuestas que se están publicando en las últimas fechas dice que Podemos puede ser la segunda fuerza política. Yo no lo sé, eso serán los españoles los que lo decidan y lo sabremos de verdad el próximo día 26 de junio. En cualquier caso, a mí lo que me preocupa y lo que me debe ocupar es decirle a los españoles por qué creo que después de superar una etapa de enormes dificultades de recuperación no han llegado a todos los españoles. Fíjese que yo acabo de decir hay que crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura. Eso es verdad, pero el principal factor de desigualdad y de pobreza es la falta de empleo. Por tanto, en la medida en que seamos capaces de que se cree empleo en España, habrá menos desigualdad, habrá menos personas en situación de pobreza y además tendremos más recursos para mejorar las pensiones y para seguir atendiendo los grandes servicios públicos fundamentales que son sanidad, la educación y los servicios sociales. Por eso el empleo es capital. Tiene que ser el gran objetivo nacional, lo va a ser y si conseguimos el objetivo, pues las cosas irán también para mucho esas mejor. personas. Para esas personas es capital. ¿Quién paga las pensiones? Pues los que trabajan y cotizan a la Seguridad Social. Esas personas que trabajan y cotizan a la Seguridad Social tienen un sueldo, pagan el impuesto de la renta, consumen más porque tienen dinero y por tanto pagan los impuestos indirectos. Por tanto, eso es fundamental para tener buenos servicios sociales, para seguir atendiendo el desempleo y para mantener los grandes servicios públicos, sanidad y educación. Le voy a preguntar sobre otra de las cuestiones que ha presentado antes de que conozcamos el programa electoral, que es esa rebaja del IRPF. ¿Cuándo la aplicaría si gana las elecciones, si gobierna? No sé, nosotros ya hemos hecho una rebaja del IRPF en el año 2015. Íbamos a hacerla entre el 2015 y el 16. Al final, como las cosas iban bien y había actividad económica y estábamos recaudando, dijimos, vamos a hacer las dos rebajas en el año 15. El año 16 está bajando también el impuesto de sociedades y nuestro planteamiento es bajar 2 puntos el impuesto a la renta a las personas físicas en la medida en que la recaudación vaya bien. Pero desde luego a lo largo de la próxima legislatura lo haremos. Y además le voy a dar un dato que es muy importante. El hecho de haber rebajado los impuestos ha contribuido, junto a con otras muchas medidas, a que haya crecimiento económico y a que en el año pasado, 2015, se hayan creado en España 575.000 puestos de trabajo. Han influido muchas cosas, pero una de ellas ha sido esa. Eso quiere decir que no hay una fecha. Hoy me parecía, leyendo la prensa por las declaraciones de Cristóbal Montoro, que podría ser a comienzos del año que viene. No, no está cerrada. No existe el compromiso de hacerlo ya. No hay el compromiso de hacerlo ya, pero sí hay el compromiso de hacerlo como lo hicimos en el año 2015. ¿Es compatible esa rebaja del IRPF con el cumplimiento del déficit? Porque Bruselas además pide un ajuste de 8.000 millones de euros. Bueno, es absolutamente compatible. Es decir, aquí de lo que se trata, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos conseguido a la vez bajar los impuestos, reducir el déficit, el año pasado del 5,8 al 5, es verdad que teníamos que haberlo reducido más, crecer y crear empleo. Es decir, que las cosas bien hechas pues permiten hacer esas 4 cosas: bajar impuestos, reducir el déficit, crecer y crear puestos de trabajo. Yo creo que es compatible, es decir, se ha demostrado que la política de reformas, la política de control del gasto es útil y por eso le digo, se han creado mucho trabajo en los últimos tiempos, se empieza a aumentar los contratos fijos, bueno, y ahora vamos a ver si en los próximos 4 años podemos crear esos 2 millones de puestos de trabajo. Usted también ha dicho que efectivamente pesaban esos casos de corrupción. Sí, han pesado muchas cosas. Evidentemente. Vamos a volver un poco a hablar de los pactos, porque es verdad que es una de las cuestiones que está planteada en esta nueva etapa electoral, porque va a pesar mucho en el futuro. Hemos tenido aquí, además, en este telediario, a los representantes de Convergencia y de Esquerra, y los dos han insistido en que tienen un punto que es, el que ellos ofrecen para empezar a hablar, que es el referéndum en Cataluña. Yo no voy a hacer ni a permitir por 2 razones. Una, porque no creo en ello. Yo creo en la unidad de España, creo en
en mi país, ¿no? Pero segundo, porque no lo permite la ley. Es decir, hay algunas cosas que es mejor dejar claras. La unidad de España es algo que corresponde a todos los españoles, no solo a una parte de los españoles. La igualdad entre todos los españoles, sean quienes sean, vivan donde vivan, hagan lo que hagan y piensen como piensen, es un principio constitucional que yo voy a defender, y la soberanía nacional, es decir, lo que sea España lo decidimos entre todos, hayamos nacido donde hayamos nacido, es algo sobre lo cual solo pueden disponer los españoles, y yo estaré a favor siempre de eso. A partir de ahí, creo que debemos hablar, creo que podemos hablar, creo que hay margen para el entendimiento, pero insisto, yo voy a defender la soberanía nacional y la igualdad de los españoles siempre. ¿Cómo interpreta esas declaraciones de José María Aznar diciendo que hay que hacer todos los sacrificios personales necesarios para formar gobierno? Bueno, los expresidentes del gobierno hablan cuando lo estiman oportuno y conveniente, y de todas las opiniones pues son importantes y hay que tenerlas en cuenta, como hago con todos los demás. Si fuera necesario, a favor de la gobernabilidad, para evitar unas terceras elecciones, ¿estaría dispuesto a tomar una decisión personal? ¿Se lo plantearía? Yo estaré dispuesto siempre a tomar las decisiones que el pueblo español decida. Es decir, si el pueblo español decide que un determinado partido con un determinado candidato es la primera fuerza política, creo que hay que respetar al pueblo español. A veces uno se sorprende de que gente que no se ha presentado a elecciones o con votos viene luego a enmendarle la plana a los españoles. Yo no lo haré nunca. Siempre he dicho que debería gobernar el más votado, lo he dicho en elecciones municipales, en autonómicas, y también lo voy a decir en elecciones generales, porque uno de los principios básicos de la democracia es respetar la voluntad de la gente, aunque a algunas personas pueda no gustarle.